Hola chicos, ¿cómo están? Si han caído a este video y no han visto el análisis formal que hicimos de el volumen SS2 de Index, los invito a que lo chequen primero y después vuelvan para acá, ya que considero que de esa forma será más nutritiva toda la conversación que se haga respecto a este volumen, que en mi opinión es, como dice el título del video, estructuralmente debe ser el mejor volumen de Index por múltiples cosas, pero se pueden resumir, yo creo que brevemente, en que tiene la estructura más ambiciosa, y esto hay que diseccionarlo porque es muy interesante. Y para eso yo creo que es necesario volver a recurrir a la vieja y confiable teoría literaria y entender que a nivel de construcción de una historia, a nivel de narrativa, la estructura más clásica indica que tú vas a contar una historia de un punto A a un punto B, donde vamos a ver el crecimiento de un personaje, que en el transcurso de esa historia tiene que tener algún tipo de transformación, desarrollo, evolución, entiéndase física, mental, psicológica, emocional, tiene que tener algún tipo de cambio. Y a raíz de esa historia es normal que en medio de las interacciones y la aparición de personajes empiecen a surgir subtramas, empiecen a surgir historias extra o cosas que llaman la atención del lector y que acabarían siendo historias que fácilmente pudiesen ser explicadas y ser desarrolladas de manera independiente. Más o menos lo que a grandes rasgos sucede con las series de Kagako no Accelerator y Kagako no Railgun, por dar dos ejemplos rápidos, que son historias que tienen de alguna manera su propio mundo, pero que no son más que anexos de la historia principal de Toaru Mayutsu no Index. Entonces vemos que a grandes rasgos la estructura más clásica de la narración es básicamente una rama principal, digamos una rama de árbol de la cual se divide en pequeñas ramitas que a su vez van a tener las hojas que le van a dar, digamos, la frondosidad de ese árbol, ¿no? Sin embargo, el volumen SS es totalmente distinto a eso, a esa estructura, y es que básicamente el volumen SS2 trabaja ese concepto pero al revés, y eso es lo interesante, y por eso es que hay que reconocer lo que hizo Kamachi aquí. Quizás de primer momento esto no va a parecer tan llamativo o tan ingenioso, pero créanme que es muy interesante. Menciono que lo que hizo Kamachi es, en el volumen SS2, es totalmente lo contrario a lo que ya acabo de mencionar de la estructura narrativa. Y es que se los voy a poner de esta manera. De entrada hay que decir que en el volumen SS2 no hay un personaje. No hay un personaje principal del cual hay una evolución. Comenzando por ahí. No hay un personaje que tú digas, que te pongas la mano en el corazón y digas, oye, este personaje hace esto. Lo más parecido, y es porque uno empieza a... uno se tendría que ponerse a escarbar y ser un poco objetivos y subjetivos al mismo tiempo, que lo más parecido a eso sería Seria, que se encarga de alguna manera de mover los hilos para la historia de este libro a través de sus contactos y órdenes. Sin embargo, si nos vamos por el asunto que mencioné de la evolución del protagonista, vemos que Seria no es un personaje que evoluciona nunca. Básicamente ella está dando órdenes y en ningún momento hay un cambio significativo de personaje, así que
digamos que en ese sentido no pudiese ser un protagonista en el sentido más clásico. Por eso es que yo me atrevo a decir que esta novela no tiene un protagonista. La segunda cosa que hace este volumen tan interesante estructuralmente hablando es que esta serie no parte de la premisa de una trama principal de la cual se generan subtramas, sino que es al revés. Son subtramas que, hiladas de manera macro, forman una trama principal. Ustedes dirán, ¿a qué me refiero? Se los voy a poner rápidamente. Este volumen tiene 22 historias. 22 historias que en cierta manera son historias independientes. Sin embargo, a medida que los personajes interactúan dentro de sus propias historias, se va creando un tema de conversación que es el currículum, que se refiere a los gemstones y que se refiere al proyecto Stargate, que finalmente terminan siendo el tema de conversación de varias historias, y por tal, esa termina siendo la trama principal. El qué pasa con los Esper, cómo se forman los Esper, dónde están los Esper, qué pasaría si los Esper estuviesen alrededor del mundo, cómo se forma un Esper, y evidentemente si los Esper se construyen de manera artificial es porque de alguna forma hay algún indicio o alguna creencia de que existe Espers de forma natural, que vendrían a ser los gemstones que están siendo utilizados para fines de reproducción de ese concepto en otros laboratorios del mundo, y de esa manera hacer la competencia ciudad-academia y además usar a esas personas como objetos militares. Entonces vemos que esa es la trama principal del libro, que irónicamente se formó a través de historias independientes que a grandes rasgos pudieran bien ser subtramas. Entonces es ahí lo interesante, de manera que en teoría, si nos vamos al ejemplo que les puse del árbol, serían pequeñas ramitas que se van uniendo y forman una gran rama gruesa que es la historia principal, y eso es, a mi juicio, muy interesante. Insisto, quizás no suene tan llamativo o tan ingenioso, porque estas son cosas que se trabajan desde siempre. Si por ejemplo tú lees un poemario que tenga obviamente distintos poemas, siempre va a haber un tema, un eje argumental que termina vinculando o hilando todos los poemas, y es básicamente ese principio el que está tomando el SS2. El problema es que dentro del mundo de las novelas ligeras esto no es tan frecuente, y si en un caso se llegara a ser frecuente, no se utiliza la cantidad desmesurada de historias que Khamachi plasmó en esta historia. Generalmente las novelas ligeras trabajan bajo una estructura de 4 o 5 episodios, 5 capítulos mejor dicho, los cuales de alguna forma se vinculan en una premisa principal. El problema es que, o lo que hace tan interesante el volumen SS2 es que hay 22 historias. Eso es cool, realmente muy bueno. Adicionalmente a eso hay que agregarle que es interesante en lo que se transforma o lo que ha hecho Khamachi con el volumen SS2, porque esta idea en sí misma ya Khamachi la había trabajado con anterioridad. Yo diría que si nos vamos a la trama principal, ustedes podrían decir, oye, pero esto se está viendo desde hace mucho, que si con la Tercera Guerra Mundial, donde se ve la historia de Hamasura, de Tome, de Accelerator, sí, pero de alguna manera tú sientes que están esos personajes, sus historias están totalmente vinculadas al punto donde todos los personajes dentro de la trama principal están interactuando. En cambio, en el volumen SS2 ninguno de los personajes genuinamente está interactuando con otro de otra historia. Básicamente son historias inconexas, entre comillas, que acaban vinculándose por un tema concreto del cual todos los personajes están conversando, que es el asunto del currículum, el gemstone y el proyecto Stargate. De manera que eso hace al SS2 muy interesante. Entonces, retomando la idea, este concepto de construcción de una premisa de una historia no es algo que Khamachi está haciendo original de este volumen. Esto ya lo tiene trabajando de antes. Y me atrevería a decir que el primer momento donde él trabaja esto es con el volumen 5, que es el arco de las 3 historias.
ya que son 3 eventos que no ocurren, no son historias que interactúan, son historias independientes que están vinculadas por el uso horario. Todas ocurren, digamos que el mismo día, pero en diferentes horas, y eso es lo que las une. Ese es el primer momento donde Kamachi, dentro de la novela de Index, experimenta esto. Luego ya se ve esto en el volumen SS2, que es lo que estamos conversando, y finalmente este trabajo, esta práctica que hizo Kamachi, él la termina materializando en las novelas de Sasuke Igarashi. Ahí es donde Kamachi realmente le saca el jugo a este concepto de historias, y eso es lo interesante, que para mí es lo más importante. Digamos que Kamachi sembró la semilla en el volumen 5, trabajando este estilo argumental o narrativo. Comenzó esto a germinar en el volumen SS2, diría yo, pero el trabajo de carpintería, lo que realmente, donde se le ve realmente el queso a la tostada, es en las novelas de Sasuke Igarashi, donde hay 4 historias independientes con su imaginario y sus relaciones, y al final, en el epílogo o en el capítulo siguiente, acaban todas entrelazándose en una trama principal. Pero para que vean el sentido de construccionista que Kamachi trabaja y que estuvo practicando hasta llevarlo a la máxima expresión, que fueron las novelas de Sasuke Igarashi. Eso es lo que me parece muy interesante, y es por eso que yo rescato mucho el volumen SS2. Además de que fue una propuesta interesante el SS2 para trabajar múltiples personajes y explicar varias cosas también. Porque, insisto, si nos ponemos las manos en el corazón, nos daremos cuenta que aún luego de 40 volúmenes seguimos sin saber casi nada del mundo de Index. Yo creo que ya va siendo hora de que Kamachi comience a cerrar su historia, y estoy seguro y 100% convencido que Kamachi va a cerrar su historia dejando demasiadas dudas, demasiadas preguntas, demasiadas interrogantes, y no veo, por cuestiones de tiempo y de sentido común, hacer un volumen de gran magnitud para explicar cada una de ellas. Quizás una forma de explicarlo rápidamente pudiese ser usando esta estructura como lo es el volumen SS2, o simplemente valerte de tu prestigio y aprovecharlo para que el mundo de la animación explique varias cosas sin tener que recurrir a la novela, como ya ha ocurrido en muchos otros tipos de series que se valen de su fama para hacer historias epílogo que explican cosas sin tener que recurrir, digamos, al manga o a la fuente original para explicarlas. Hay mucha tela que cortar de este volumen para seguir analizándolo, pero creo que lo podemos dejar hasta aquí, porque en esencia, insisto, creo que es lo más importante y el aporte más significativo que hace Kamachi con este volumen. Desgraciadamente este volumen dudo que lo veamos animado de alguna otra forma. Si ustedes han seguido el canal sabrán que ya yo he dado muchas propuestas y alternativas para abordar este volumen, pero al paso que va el Toaru Project, y valiéndome de que seguramente luego del Toaru Project Index no vuelva a ser mencionada, pues no creo que el SS2 se vea en algún otro momento, y tampoco lo veo en un futuro siendo adaptado a manga. Así que solo nos podremos conformar con lo que esté en la novela. Así que bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué opinan del volumen SS2? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A mí es mi volumen favorito en cuanto a estructura. Realmente tiene todo para ser una historia interesante, novedosa, y que sería interesante ver una novela ligera que se construya totalmente bajo esta premisa narrativa. Sería muy interesante sobre la base de historias cortas. Entonces bueno, chicos, se les quiere. Un abrazo y será hasta la próxima.